Bienvenidos un día más a misderechos.club, el podcast en el que hablamos sobre los derechos que tienen las personas enfermas o lesionadas, presentado por mí, que soy Jorge Campañ, abogado. Muy buenos días a todos y feliz miércoles 8 de mayo de 2019 en este episodio que es el número 101 de misderechos.club, que vamos a dedicar a hablar sobre la arteriopatía periférica. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Como decíamos, hoy vamos a hablar sobre la arteriopatía periférica, sobre este trastorno vascular que afecta pues a las extremidades superiores, a los brazos y también a las piernas principalmente. Como siempre, antes de empezar a entrar en materia, os voy a pedir que os suscribáis, a nuestro canal. Ya sabéis que lo podéis hacer si entráis en misderechos.club. Podéis suscribiros a nuestra lista de correo dejando vuestro nombre y vuestro correo electrónico y así recibiréis todas las notificaciones que vayamos haciendo. Igualmente podéis seguirnos, lo sabéis, en Facebook, donde ya tenemos una página con más de 480 seguidores y un grupo privado donde hay más de 300 personas con las que podéis compartir vuestras experiencias alrededor de lo que vais experimentando, pues valga la redundancia, sobre pues la enfermedad, la lesión que padecéis, los derechos que habéis reclamado, etc. Y también ya sabéis que podéis seguirnos también. Estos podcasts lo podéis, además de escuchar en las plataformas de iTunes y de iVoox o directamente en nuestra página web, en misderechos.club, también podéis verlo por YouTube. Ya sabéis, hay un canal que es el canal de YouTube, que es Mis Derechos Club, y ahí pues nos podéis pues escuchar. Así que si nos veis y escucháis por YouTube, también os pedimos que os suscribáis a nuestro canal y que le deis a me gusta. Bien, y ahora ya, sin más dilación, como siempre, vamos a empezar este episodio hablando sobre la arteriopatía periférica. Bien, la arteriopatía periférica. Hemos de tener en cuenta que la arteriopatía periférica es, en este caso, pues una lesión, una enfermedad que lo que provoca es que exista un estrechamiento de los vasos sanguíneos que pues ya no son del corazón, sino de las piernas y de los brazos, ¿no? Entonces, este estrechamiento es provocado normalmente por la arteriosclerosis. Os recomiendo que escuchéis el podcast número 68 en el que hablamos sobre esta enfermedad. Y hemos de tener en cuenta que esta enfermedad pues afecta principalmente a brazos y piernas, como decíamos al principio. Lo que provoca es que la sangre, el flujo de sangre que va hacia las piernas y hacia los brazos, pues esté más, pues sea más leve, o sea, que pase menos sangre hacia las piernas y hacia los brazos, o que directamente se interrumpa. Y esto pues puede tener consecuencias muy graves, como puede ser a veces la necesidad de tener que amputar algún pie o alguna pierna. Bien, dicho esto, vamos a hablar ahora sobre los síntomas. ¿Cuáles son los síntomas, en este caso, de pues padecer esta arteriopatía periférica? Los principales síntomas son el sentir calambres dolorosos en las caderas, en los muslos, o tener pues imposibilidad de hacer actividades tales como caminar o subir escaleras, ¿no? Entonces es lo que se llama la claudicación. Después también hay el entumecimiento, la debilidad de las piernas o de los brazos, sobre todo a veces también una sensación de frío en las piernas. Pues bueno, en general esos son los principales síntomas. En los hombres a veces hay disfunción eréctil también, y esos son los síntomas pues que se tienen sobre todo cuando se padece esta falta de irrigación, ¿no? Esa falta de flujo constante de sangre esencialmente en las piernas. Las causas, como había apuntado al inicio, son esencialmente esta esclerosis, ¿no? Estrechamiento de los vasos sanguíneos provocados pues normalmente por la acumulación de grasa en las paredes
de las arterias. Bien, entonces estas son las causas, ¿no? Pero normalmente son factores de riesgo y esto viene provocado por una serie de malos hábitos, ¿no? Entonces, entre los factores de riesgo más importantes para padecer esta enfermedad encontramos pues el tabaquismo. El tabaco es muy malo y provoca pues una gran cantidad de ocasiones esta enfermedad. También la diabetes, lo veremos ahora, ¿no? La glucosa, es decir, el tener azúcar en demasiado nivel en la sangre, pues provoca o puede provocar esta enfermedad. La obesidad, el tener un índice de masa corporal superior a 30, pues eso es posibilidad de tener esta enfermedad. El colesterol alto, la presión arterial alta, la edad es un factor de riesgo también. Cuanto más mayores seamos y tengamos estos factores de riesgo, pues en especial a partir de los 50 años, pues se puede padecer esta enfermedad. Y también, pues luego hay temas de carácter más genético, ¿no? Haber tenido algún antecedente familiar, pues puede tener alguna predisposición. ¿eh? Bien, entonces ya hemos visto cuáles son esos síntomas, cuáles son las causas y cuáles son los factores de riesgo que pueden provocar esta enfermedad. Como habéis visto, todos los factores de riesgo están correlacionados. Si tenemos obesidad, lo más seguro, lo más probable es que tengamos pues una posible diabetes o la glucosa alta, también seremos hipertensos. Si encima fumamos y tenemos el colesterol alto, pues prácticamente estamos comprando todos los números para que nos toque la enfermedad. Bien, ¿cómo se llega al diagnóstico de la enfermedad? Pues bien, cuando se acude al médico, pues se explican estos síntomas y lo normal es que cuando nos ve un médico de cabecera o alguien en una primera consulta nos derive al cirujano vascular. ¿Por qué? Porque los síntomas que habremos dicho pues son probablemente los de una arteriopatía periférica que se deberá diagnosticar. ¿Cuáles son esos síntomas? Pues los que hemos hablado, tener estos calambres dolorosos, esa claudicación, es decir, que de tanto en tanto tienes que parar para caminar, el subir las escaleras, esa sensación de frío, es decir, que todo esto puede ser derivado del padecer esta enfermedad, que también de otras, pero bueno, ahí el profesional que os atienda lo podrá ver. ¿Cuáles son las pruebas diagnósticas que existen? Pues bien, lo primero es un índice que se llama ITB, que es el índice tobillo-brazo, que lo que mide es, en este caso, la comparación de la presión arterial entre el brazo y el tobillo, ¿no? Y entonces te hacen caminar nuevamente sobre una cinta y te toman esas lecturas de la presión arterial. Y eso sirve para poder llegar al diagnóstico. ¿Qué pruebas más hay? Pues hay ecografías que sirven bastante. Y luego también hay una prueba específica que es la angiografía, en la que te introducen un líquido y que mediante un material de contraste, ¿no? Este líquido, pues se puede ver cómo fluye a tiempo real la sangre por las arterias, ¿de acuerdo? Entonces, además de eso, pues también se hacen radiografías, resonancias magnéticas, etcétera. Bien, tenemos ya diagnosticado, entonces el cirujano vascular va a poder llegar al diagnóstico con estas pruebas, el índice de tobillo, brazo, estas ecografías, o estas resonancias, o estas angiografías que se pueden hacer. Y entonces, una vez tenemos la enfermedad, lo más importante es el tratamiento. ¿Qué tratamientos existen? Hay varios tipos de tratamiento en función de lo avanzada que esté la enfermedad o no. Y lo primero que va a recomendarnos el profesional es deshabituarnos de esos hábitos que pues puedan ser tóxicos, como puede ser lo que hablábamos del fumar, ¿no? Que decíamos que el tabaquismo es un factor de riesgo. También una dieta es importantísima. En la dieta lo que tendremos en este caso pues es que evitar pues lo que es algún tipo de alimentación, es decir, la dieta que nos puedan hacer para pues evitar azúcares, no tener tanta glucosa en sangre e intentar rebajar la hipertensión arterial, etcétera. Bien, para todo esto, para poder controlar los factores de riesgo, también es posible que nos pauten una serie de medicación. La medicación estará centrada precisamente en esto, en reducir el colesterol, en reducir la hipertensión, en controlar el azúcar en sangre, en el prevenir la posibilidad de tener coágulos en la sangre y que podamos tener pues un ictus o algún accidente vascular. Y también hay medicación para el alivio de los síntomas, es decir, que puede haber efectos secundarios como dolor de cabeza o diarrea y demás, y también hay una medicación que ayuda a controlar todos estos síntomas.
Vamos a lo que son los tratamientos quirúrgicos. Hay posibilidad, en este caso, de que aquellas situaciones más avanzadas o situaciones que lo puedan requerir, pues sea necesario pues, pasar ya a la intervención quirúrgica. En la intervención quirúrgica pues, se caracteriza básicamente por la angioplastia. La angioplastia es un procedimiento en el que pues, llamaremos primero a un doctor para que nos lo explique más, pero básicamente yo os apunto un poco en qué consiste. Se pasa un tubo a través del vaso sanguíneo de la arteria afectada y ahí pues se infla un pequeño balón que lo que hace es pues reabrir la arteria, ¿vale? Entonces se reabre la arteria, se dilata y así esto hace que pues pase, pues, fluya mejor la sangre, ¿de acuerdo? ¿Qué otras cirugías hay? Pues hay bastantes, pero las más destacables quizás sería la cirugía por bypass, que en este caso pues lo que hace es crear un bypass entre el injerto y utilizando un vaso sanguíneo de otra parte del cuerpo. Y lo que hace es pues que como si fuera en dos tuberías, ¿no? Pues lo quitamos de la que está afectada y hacemos que pase por otra, ¿de acuerdo? Entonces la arteria obstruida pues no pasaría por ahí la sangre, sino que pasaría por otra, un bypass. Y luego hay otros tipos de pues, terapias trombolíticas, etcétera, que sirven más para deshacer coágulos que hacen que pues, se desintegre ese coágulo y que fluya mejor la sangre. Estos son básicamente los tratamientos quirúrgicos. Para hablar sobre esta enfermedad, insisto, vamos a entrevistar a un doctor para que nos venga a hablar sobre la arteriopatia periférica. Y vuelvo a recordaros que grabamos un episodio que, como os decía antes, creo que era el número 68, si no voy... Sí, correcto, el número 68, hablando sobre la arteriosclerosis, que es muy común y que en ese caso es la causa normalmente de la arteriopatía periférica. Por lo tanto, os recomiendo que lo podáis escuchar si os resulta de interés este episodio. Bien, y ahora vamos a lo que siempre es más interesante, que es los derechos que se pueden reclamar en la incapacidad permanente, en este caso. Por arteriopatía periférica se suele conceder con relativa facilidad cuando se acredita que hay una limitación funcional importante. ¿Qué es lo que se valora aquí? Pues básicamente son dos grados que se pueden obtener, que son la incapacidad permanente total para la profesión habitual y la absoluta. Para la total será cuando tengamos una afectación moderada importante o moderada grave y en ese caso tengamos afectada pues la bipedestación mantenida, es decir, estar de pie mucho rato, o tengamos que hacer desplazamientos en nuestro trabajo, lo que se llama la deambulación continua, es decir, que tengamos que estar caminando arriba abajo como un comercial o a lo mejor que tengamos que estar todo el día de pie como un dependiente, ¿no? Pues si son nuestras profesiones estas, pues podríamos tener una incapacidad total para la profesión habitual, porque no podemos estar mucho rato de pie ni mucho rato arriba abajo. También pues, se daría una incapacidad permanente total a profesiones de esfuerzo físico, ¿no? Si tenemos esfuerzo físico, como estar de pie y demás, pues también se podría reconocer una incapacidad en esos casos. Hemos de tener en cuenta también lo siguiente, que es que para una incapacidad absoluta se suele reconocer cuando es muy grave la patología que se padece y se tiene pues, lo que se llama la claudicación a la marcha a las distancias cortas. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que tenemos una enfermedad que lo que hace es que no podamos andar más de 100 metros. Es tan intensa la enfermedad como la tenemos que, pese a los tratamientos que hayamos tenido, intervenciones quirúrgicas, etcétera, persiste una limitación funcional que nos impide poder caminar 100 metros sin tener que parar. En estos casos se suele reconocer una incapacidad absoluta porque se entiende que una persona que tiene tal dificultad en desplazarse, en andar, pues no puede hacer ningún tipo de actividad laboral y no puede desplazarse al puesto de trabajo y por lo tanto se reconoce la absoluta. Esos son los casos de la absoluta. También pues, se suelen dar cuando hay amputación de algún pie o de la pierna derivada de las complicaciones de la enfermedad, pero a grandes rasgos serían estos dos grados que se reconocerían exclusivamente por esta enfermedad. ¿Qué es lo que ocurre? Que a veces también hay pues comorbilidad con otras enfermedades, que como hablábamos con la obesidad, puede haber problemas cardíacos también, porque cuando hay una afectación, pues en este caso periférica, a lo mejor hay una afectación también, una cardiopatía central, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, pero básicamente por exclusivamente esta enfermedad, lo habitual es que estos dos grados que os he comentado.
Y luego, en cuanto a la grado de discapacidad, lo que debéis saber es que está regulado en el Real Decreto 1979 del año 99, que tantas veces hemos comentado, y en este caso tenéis que ir a ver el capítulo número 10, que el capítulo 10 es el que regula pues, los trastornos vasculares, y ahí encontraréis regulado la arteriopatía periférica y cómo se valora la misma. Y esto es todo lo que tenemos que decir en este episodio de hoy. Muchísimas gracias a todos por la atención que habéis tenido, como cada semana. Y recordaros que la semana que viene vamos a ver el calendario, la semana que viene hablaremos sobre la artritis psoriásica. Por lo tanto, atentos a que una enfermedad autoinmune bastante relevante, así que nos lo habéis pedido bastantes personas y ya lo sabéis, el miércoles que viene hablaremos sobre la artritis psoriásica. Os deseo que tengáis un feliz miércoles y nos escuchamos de nuevo aquí la próxima semana.